Y ese es el número del día. Con ese número arrancamos Televisión Pública Noticias. 11.765 casos de coronavirus. Parece un noticiero que se está abriendo en el mes de agosto, el mes de septiembre. Sí. Pero es así. Son esos números que ya empezaron a preocupar. Para que tengan dimensión, la cifra de hoy es un 50% más elevada de lo que era hace 8 días. Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vos dijiste un parte que se abre en agosto-septiembre. Sí, bueno, quizás antes. 1156 días, exactamente, desde el 17 de septiembre que la ciudad de Buenos Aires no tiene la cantidad de contagios que hay hoy y que ya vamos a estar desglosando dentro de algunos minutos, pero habla de la alarma que cada vez suena más fuerte en la ciudad y en el resto de la Argentina con el contagio. Hablando de alarma, Gaby, la alarma se prende por los números, claramente. Ese número de septiembre es de 1156, ese 17 de septiembre. Hoy la ciudad de Buenos Aires sube en lo que es los números de contagios. Hay preocupación con respecto a lo que sucede en AMBA, ¿no? Con la misma forma de aquella primera ola que empezó a golpear, con la preocupación puesta en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, con la reunión de la cual estaremos hablando en segundos nada más entre Alberto Fernández, gobernador de la provincia y jefe de gobierno de la ciudad, con un número a atender también en la provincia de Santa Fe. Bueno, con ese mismo molde del cual hablábamos hace meses y el cual nos empezaba a preocupar. Sin haber salido de la primera ola, de hecho, nunca dejó de haber 100 muertos por día de coronavirus en la República Argentina. Ya estamos en presencia de esa posible segunda ola. Subieron las muertes también con respecto a lo que fue la semana pasada. Insisto, ya estaremos en detalles. Hay récord en algunas provincias, como por ejemplo en La Pampa. Estaremos hablando del resto del país, pero lo cierto es que hay que cuidarse más que nunca. Hay mucha relajación en la gente. No estamos hablando solamente de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de toda la República Argentina. Pensando en las fiestas, pensando en las despedidas de año, pensando en las vacaciones, y esta próxima ola podría llegar a adelantarse. Lo que refiere a las camas de las unidades de terapia intensiva, que también es un dato importante a tener en cuenta, cuál es el porcentaje de ocupación de esas camas, tanto a nivel nación como a nivel AMBA. A nivel nación se registró, por ejemplo, 53,3%, pero a nivel AMBA 57,7%, pero vamos a dar detallado en instantes nada más. Y está claro que es el comienzo de esa preocupación. Claro. Recuerden, hace algunos meses cómo primero hablábamos de los números, los casos, luego empezamos a interesarnos por esto que cuenta Diana, ¿no? El porcentaje de camas de terapia intensiva ocupadas. Pero vamos a la Quinta de Olivos. Allí, en la Quinta Presidencial, hoy Alberto Fernández reunió a Axel Kicillof y a Horacio Rodríguez Larreta. Obviamente, Alfredo Simón, el tema principal es esta preocupación que ya empieza a ser temario político diario en nuestro país. Ariel, compañeras, buenas noches. Quiero agregar un número más al que ustedes estaban mencionando recién. Son más de 23.000 casos en los últimos 2 días. Sí. El número genera alarma y preocupación y es por esa razón que a las 4 de la tarde llegaron hasta esta Quinta Residencial de Olivos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una reunión que duró aproximadamente media hora. Empezaron a analizar estos números que estaban hablando, la cantidad de casos que se están dando, la preocupación que les genera esta situación porque tenemos una nueva ola en Europa que provoca escalofríos y estos rebotes y este número que aumenta considerablemente día a día. Entonces, lo que se trató en este encuentro de no más de media hora fue aunar un criterio para transmitirle a la sociedad que extremen los cuidados y apelen a la responsabilidad de todos y todas, más teniendo en cuenta que mañana es la fiesta de fin de año, que después tenemos el comienzo del 2021 y que en la costa atlántica comienza la temporada de verano con todo lo que esto implica, compañeros. Claro, sí, la tentación es relacionar este aumento de casos con eventos masivos, como fueron el velorio de Diego Armando Maradona, las distintas movilizaciones, tanto en diputados como en senadores, en los días de debate sobre el proyecto legalizado ayer, sobre interrupción voluntaria del embarazo y demás. También es cierto
que las reuniones y que la reapertura de las actividades era obvio que en algún momento, sin control y sin esas medidas extremas, sin esas medidas prolijamente llevadas, en algún momento iban a empezar a generar este aumento de casos. Por lo cual, por ahora, Alfredo, evidentemente no hablaremos de restricciones, de aquellas viejas restricciones, sí de preocupaciones. Exactamente. Lo que se imaginaba o se intuía de antemano era que por ahí iba a haber algún tipo de nueva restricción, pero no va a ser eso, no es este el caso. Sí, lo que acordaron fue en encontrarse periódicamente, en hacer reuniones periódicas para ir testeando, si se quiere, día a día, semana a semana, cómo van sucediendo los casos de COVID, y ahí sí, en ese análisis un poco más avanzado, tomar algún tipo de determinación. No nos olvidemos que la última disposición respecto a este tema dada por el jefe de Estado fue mantener el distanciamiento hasta el 31 de enero. Claro, sí, eso es lo que es la etapa en la cual en este momento estamos. Otro punto quizás a tener en cuenta sea en qué momento se hacen las restricciones. Si al llegar a un determinado número de casos o antes de llegar a una meta. Sé que es parte ese tema o ese punto de estas charlas. Claro, estamos en las vistas de un verano que, entre otras cosas, necesitaría reactivar, por lo menos parcial, mínimamente, el turismo. Sí. Por lo cual ya evidentemente ya las restricciones esas son muy difíciles de llevar. Y recordemos que es turismo interno, porque el turismo externo, si se quiere, abierto al exterior, abierto a las fronteras, hace una semana dábamos cuenta de que por algunos números que comenzaron a subir, se encendieron las alarmas y decidieron cerrar primero el acceso a ciertos vuelos, como por ejemplo los que venían de Londres, pero también el turismo con los países limítrofes. Por lo tanto, empiezan a cerrarse algunas, o empiezan a tomarse algunas restricciones a partir de los números. Bueno, tal vez haya que esperar algunas restricciones ya casi en lo inmediato en lo que tiene que ver con lo interno. Alfredo, en esa reunión que fue la foto de gran parte del año, presidente, gobernador y jefe de gobierno de la ciudad, no llegué a escuchar y no sé si llegaste a contar, ¿también hubo funcionarios de salud, ya sea del ámbito nacional o de esas dos jurisdicciones? No, la información que nos llegó a nosotros fue esta reunión que les hablaba de ellos tres, el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno porteño. Como te decía, duró 25, 30 minutos, quedaron en encontrarse periódicamente y no hubo más que eso. Incluso el jefe de gobierno porteño ingresó raudamente por este portón verde y cuando hizo su ingreso cerca de las 4 de la tarde, 4:30, 5 menos 20, se fue de la misma manera. Estaban todos los medios acá parados, no se detuvo a charlar y bueno, lo que nos llegó fue a través de la información oficial y esto que les acabo de contar. En tanto, repasamos los números a través de la placa con los datos que expresa el Ministerio de Salud de la Nación en el reporte de la situación COVID a nivel país. 11.765, como lo anticipábamos, es el número de contagios en este reporte que se suma a la lista de los contagios, a ese acumulado que ya es de 1.613.928 en nuestro país desde el primer caso presentado. Por otra parte, el número de fallecimientos podemos verlo en placa también, 145 en las últimas 24 horas y sumando a la lista de acumulados, ya es de 43.163. También tenemos el dato de lo que refiere a los recuperados, a los pacientes que van recibiendo el alta médica en nuestro país, ya son de 1.426.676. ¿Cuál es la situación de las unidades de terapia intensiva? Expresado en porcentajes, hablamos de la ocupación de camas de esas unidades. Vemos esta evolución desde el día lunes hasta el día de hoy, donde podemos ver claramente cuáles son los datos registrados y recabados esta semana, por lo menos estos 3 últimos días. El lunes a nivel nación era del 52,6%, en tanto el martes el registro fue de 53,2%. Hoy el dato es 53,3%. A nivel AMBA, ¿qué sucede en el área metropolitana de Buenos Aires? El lunes se registraba 55,5%, en tanto el martes 56,8% y hoy el número es 57%. Repasemos la situación COVID en nuestro país expresado en números. ¿Cuál es la mayor cantidad de positivos? ¿Qué provincias
presentaron justamente la mayor cantidad de contagios, como pueden ver en pantalla. Provincia de Buenos Aires arrojó 4.761 casos positivos. En tanto, la ciudad de Buenos Aires, 1.076 casos positivos. Pero acá hay un dato importante. En el medio, Santa Fe registra 1.307 casos positivos. Arrancamos diciendo primero provincia de Buenos Aires y ciudad, ¿no? Claramente. Pero la segunda provincia que marcó el mayor número de casos fue Santa Fe, con 1.307. Continuamos en la lista. Córdoba, 763 casos positivos, arrojó el último reporte. En tanto, la provincia de Chubut, 538. Por su parte, Neuquén registró 518 casos positivos. Santa Cruz, atención, con Santa Cruz, con esos 434 casos positivos de este reporte, arrojó un récord diario esa provincia. Entre Ríos, 419 casos, Río Negro, 387. La Pampa es otra provincia que registra un récord diario con 321 casos positivos. Le continúa Chaco con 249, Mendoza con 169, Tucumán con 151 casos, San Juan 148 casos positivos. Y ya con Lucía Isikoff para hablar de lo que ha sido esa reunión, recién me daban un dato, Lucía, en esa reunión y hasta incluso en la opinión del comité de expertos que ha trabajado en todo ese tiempo con el gobierno nacional, tienen claro que el número ha empezado a subir y que no va a dejar de subir. Sí, así que es. Si en los días venideros, en algún día tenemos una cifra más baja, será simplemente por una menor cantidad de testeos, porque estamos acostumbrados, por ejemplo, a que en los fines de semana bajen, pero aquí se han juntado ya las fiestas navideñas, se juntará mañana la fiesta de Año Nuevo y luego las vacaciones, por lo cual el número. Ya la escalera tendrá escalones por delante, no hacia abajo. Sí, Ariel, y el tono que hay, el tono de esa reunión y el tono que hay hoy entre los funcionarios y en el gobierno, la verdad es de preocupación. Sí. Una reunión que duró unos 25 minutos, creo que parte de la reunión, parte de la foto en sí misma fue el mensaje que se quiso dar. La foto de Alberto Fernández, Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, se reactiva este tridente del AMBA después de algunos roces políticos que hemos contado con Horacio Rodríguez Larreta, se reactiva para poner cartas en el asunto de este aumento de casos en el AMBA, un aumento fuerte, un tono de preocupación, te decía, y dos acuerdos que se dieron en esa reunión, una reunión breve de 25 minutos, pero se llegó a dos acuerdos. Por un lado, estas reuniones periódicas, ya se está hablando de que serían una vez por semana entre los tres en este tridente del AMBA, para monitorear la situación. La idea es, todavía no va a haber nuevas restricciones, ni siquiera se está hablando del tema. Se sabe en los tres gobiernos, en las tres jurisdicciones, que no hay mucho margen social, menos antes de las fiestas, menos en plena temporada de verano arrancando, lugar para nuevas restricciones. Pero sí un monitoreo fuerte del aumento de casos y la segunda decisión, la segunda definición en conjunto, dar un mensaje compartido a la población desde los tres gobiernos también, de extremar los cuidados y un mensaje de tono, y tal vez esto también es una señal que tiene que aportar sobre todo Horacio Rodríguez Larreta, porque siempre fue más laxo en estos mensajes, un mensaje de preocupación hacia lo que viene. La vacuna no nos libera de nada en este momento. La ola es más rápida que la vacunación, eso está clarísimo, no tanto quizá como en Europa, donde tenían un perjuicio de meses incluso, pero aquí la segunda ola ya la empezamos a palpitar, y el operativo de vacunación por ahora estamos contando 300.000 dosis simplemente, ¿no? No lejos de esas 50 millones de dosis que prevé el gobierno. Eso por un lado. Segundo, yendo a Ciudad de Buenos Aires, hay un doble de testeos, por lo menos así lo ha reconocido, así lo ha contado ayer Fernán Quirós. El tema es, hay un doble de testeos porque saben que hay una propagación mayor y entonces tienen que testear más para detectar más, o simplemente hay un doble de testeos para aislar más en consecuencia. La verdad parece más la primera opción, ¿verdad? Y en provincia de Buenos Aires rápidamente han crecido los números. Hoy tenemos casi 5.000 casos. Sí, y en provincia de Buenos Aires también se tomaron medidas no restrictivas, pero sí se puso en un stand-by, por ejemplo, la idea de habilitar estas fiestas para 200 personas, aunque fueran al aire libre. Eso quedó frisado por el momento. Pero hoy también es importante, en paralelo a todo esto, ayer primer día de vacunación, hoy segundo día de vacunación. Ayer
ayer coincidió el primer día de la vacunación nacional con el mayor número de contagios desde el 13 de noviembre. Sí. Con lo cual, tono de alerta, y al mismo tiempo hoy salió publicada en el boletín oficial la resolución 2883 de 2020, que es la oficialización, si querés, del plan estratégico para la vacunación contra el COVID-19. Tiene como objetivo disminuir la morbilidad, la mortalidad y el impacto socioeconómico de la pandemia, dice, vacunando a la total de la población, objetivo que se puso el gobierno en una estrategia que tiene que estar coordinada por el gobierno nacional, pero de la que participan las 24 jurisdicciones, el gobierno nacional también comprometiéndose a articular con todos los niveles de gobierno y a mandar todos los insumos necesarios para llevar adelante esta vacunación. ¿Al total de la población? No, a la población objetivo, bien, a la población objetivo que supera el 50%. Sí, sí. Esa es lo que se calcula, es que para inmunizar máximo, a la población tiene que al menos un 50, un 60% quedar vacunado, para ahí ya estaríamos inmunizados. Pero hablemos de meses, esperemos para que suceda meses. De hecho, todavía no hay vacuna para vacunar, así que estamos hablando de un intangible. Y aún así, para que se genere esa inmunidad de rebaño con la vacunación, hay meses por delante. Hay incluso decisiones en las últimas horas. Por ejemplo, en Neuquén se han suspendido las cirugías programadas, salvo en casos de urgencia y emergencia. Es decir, vamos a empezar a escuchar este tipo de ejemplos muy puntuales en todo el país o en algunos puntos del país. En un ratito vamos a estar hablando. Hoy se ha aprobado el uso de emergencia de una nueva vacuna, la de AstraZeneca Oxford. Es una buena noticia, sí, claro, para el mediano plazo. Para el corto plazo hay urgencias todavía. Y repito, hoy 145 muertes. Son muy pocos los días durante todo el 2020 donde las muertes no han dejado una cifra de impacto. Sí, quizás aquellos días donde el reporte no ha generado o no ha sido lo más concreto posible, donde se han reportado menos muertes de las que supimos los fines de semana y demás. 145 muertes sigue siendo. ¿Te acordás, Lucía, la primera vez que tuvimos 100 muertes? Sí. Fue un número importante. Exacto. Claro. Y un día lo naturalizamos porque empezamos a tener más de 100. Hoy 145. En un rato vamos a seguir. Vamos a seguir con lo que ha dejado la reunión. Vamos a ir otra vez a la Quinta de Olivos. Ya dijimos también, en un rato explicamos también de qué se trata esa nueva aprobación de vacuna. Una vacuna más tendrá la República Argentina. Gal. Pero el plan de vacunación ha comenzado ayer de manera simultánea en todas las provincias. Y hoy el presidente Alberto Fernández realizó una recorrida por el Hospital Oncológico de José C. Paz. Allí pudo ver en todo el recorrido cómo se iba aplicando la vacuna a cada una de las personas, los voluntarios del sistema de salud que han decidido aplicársela. Allí estaba el jefe de Estado saludando con el puño a cada uno de los trabajadores de este hospital oncológico, donde además funciona la sede de la Facultad de Medicina de José C. Paz. El Hospital Victoria Irene Igi, allí conoció las salas PET y waifu, lugares donde se detectan y necrosan células cancerosas con máquinas de alta tecnología médica de origen chino. Fue conociendo cada uno de los lugares, por supuesto que le estaban explicando justamente para qué se utilizaban estas maquinarias. Allí lo vemos junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Ha conversado con los trabajadores y por supuesto ha conocido también las salas, como les decíamos. Vio de cerca cómo iban aplicando la vacuna Sputnik, la que comenzó ayer. Estaba acompañado, además del gobernador bonaerense, por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. También estaba el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, los ministros del Interior, el ministro del Interior, Guado de Pedro, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, el secretario general de Presidencia, Julio Vito Velo, la titular de AISA, Malena Galmarini, y además el intendente municipal, Mario Igi, a quienes podemos ver aquí en esta recorrida. Primero, como les decía, recorrió el Hospital Victoria Irene Igi, y después se desplazó en el mismo predio hacia la sede de la Universidad de Medicina, allí también en José C. Paz. Recordemos que este plan de vacunación de manera simultánea ha comenzado ayer en todas las provincias de esta Sputnik, y que en primera etapa, en primera fase, será justamente para el personal de salud, los que están más en riesgo a la hora de tomar contacto con aquellos contagiados de COVID-19.